Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Una vez más nos internamos en la meditación de la palabra del Señor en este tema, la continuación de este tema al cual hemos titulado Israel en el reino milenial. Ya estaremos mirando, si Dios nos permite, hoy por la tarde lo que será la iglesia en el reino milenial, la función, el desarrollo que tendrá la iglesia. Pero hoy quiero que miremos a Israel en este reino milenial, que entendemos que sucederá muy pronto después del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Después miramos que vienen aquellos 7 años de lo que es la ira de Dios, los juicios a este mundo, como ya lo estuvimos mirando, lo que es conocido también en la palabra como el fin del siglo. Y ahí, después de eso, comienza el reino milenial de Cristo, como así nos lo enseña la palabra. Miramos este término, el término milenio, que viene del latín mille o 1000, y annium, que significa años. De ahí viene el término 1000 años o milenio, también como es conocido. Y viene precisamente de Apocalipsis 20, donde leemos: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí miramos este término, ¿verdad? 1000 años, de donde viene el término milenio, que es el tiempo donde el Señor establecerá este reino milenial, ¿verdad? En lo que es el cielo nuevo, la tierra nueva. El versículo 3 lo dice de esta manera: y lo arrojó al abismo, hablando aún de Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces entendemos lo que sucede comenzando este reino milenial. Este reino milenial, cuando comienza, lo primero que vemos es que un ángel desciende del cielo con una gran cadena en su mano, y dice la palabra que lo que hace es que viene a atar al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Dice que lo ata para que no engañe a las naciones por el término de 1000 años. Entonces estará inactivo en este tiempo de 1000 años. Satanás estará encadenado, no podrá engañar a las naciones. Será un tiempo conocido como un tiempo de paz, un tiempo de abundancia, un tiempo hermoso, maravilloso, en el cual Cristo estará reinando en esta tierra. Pero luego nos dice la palabra, cuando comienza este reino milenial, después de que Satanás es atado por estos 1000 años que comenzará o que durará el reino milenial, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya miramos en nuestro tema anterior que estos tronos se establecen, y los que se sientan en estos tronos son los 12 apóstoles, que estarán reinando sobre las 12 tribus de Israel, ya que
a ellos se les ha dado este privilegio, esta facultad, 12 apóstoles para las 12 tribus de Israel. Un apóstol por cada tribu, un trono para cada apóstol, donde se sentarán para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Dice enseguida: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sobre quién estará reinando los 12 apóstoles, estos 12 tronos? Sobre las 12 tribus de Israel. Quiere decir que si primeramente el encabezado del versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, lo que sigue diciendo este versículo lo tenemos que mirar a la luz del contexto. El contexto de lo que sigue diciendo cuando dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estas almas que vio Juan, está diciendo: vi las almas. ¿Y qué pasa con estas almas? Dice: de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que estas almas son las que van a estar en el reino milenial, sobre las cuales van a reinar los 12 apóstoles, que el principio del versículo 4 dice: vi tronos. Antes de que estas almas resuciten, antes de que estas almas se levanten, primeramente Dios establece estos tronos, o sea, este reinado, y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ya miramos que los que recibieron facultad de juzgar son los 12 apóstoles, a quienes Cristo les asigna y les promete. Desde que Él estuvo acá, les prometió que les iba a asignar tronos para que juzgaran sobre las 12 tribus de Israel. Entonces, por eso entendemos que cuando enseguida dice: y vi las almas de los decapitados, no está hablando, como muchos dicen, de la iglesia fría, descuidada, que se quedó cuando Cristo levantó a su iglesia, arrebató a su iglesia. Los que se quedaron, entonces dicen: esos son los que van a resucitar acá, los que se van a dejar cortar la cabeza, los que se van a dejar decapitar. No puede ser la iglesia. Primero, porque la iglesia ya se fue con Cristo, pero segundo, porque aquí nos especifica que estos tronos se establecen para juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles reciben un lugar especial, en cada uno en un trono, por así decirlo, un lugar de privilegio para juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Y luego vi las almas de los decapitados. No es sobre la iglesia sobre quien reinan los apóstoles. Los apóstoles no van a reinar sobre la iglesia. En ningún lugar podemos encontrar tal cosa. Ya miraremos la función de la iglesia y el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? En nuestro siguiente tema, si Dios nos permite, hoy por la tarde. Pero hoy quiero que entendamos esto. Los apóstoles no reinarán sobre la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles son parte de la iglesia. Los apóstoles son los fundamentos de la misma iglesia. La palabra dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles forman parte de la iglesia, solo que ellos, como son los apóstoles, ocuparán un lugar especial dentro del reino milenial, es decir, reinando sobre las 12 tribus de Israel de una manera muy directa y muy especial. Pero los apóstoles no reinarán sobre la iglesia, sino que reinarán juntamente con la iglesia. El Señor, cuando le habla a la iglesia, le dice que nos asigna un lugar para ser reyes y sacerdotes, un reinado de sacerdotes para reinar. ¿Y cuándo vamos a reinar? Vamos a reinar en el reino milenial juntamente con Cristo Jesús, cuando Él haga nuevas todas las cosas. Ahí será el reinado, el reino milenial. Y los primeros que resaltan en ese reino milenial, por supuesto, el primerito es Cristo Jesús. Él es el que estará reinando, obviamente, como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todo el mundo entero, por así decirlo, ¿verdad? Pero después de lo que es Cristo Jesús, ¿verdad? Como Rey de Reyes y Señor de Señores, los que estarán así, por así
así decirlo, en los primeros lugares serán los 12 apóstoles. Vuelvo a repetir, por eso dice: y vi tronos, y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sobre quiénes van a reinar? ¿O sobre quiénes van a reinar estos que reciben facultad de juzgar? Estos 12 que se sientan en estos tronos van a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Repito, un apóstol por cada tribu de Israel. Por eso son 12 tribus de Israel, y por eso son 12 apóstoles, y por eso son 12 tronos los que se establecen. Ya Mateo 19 no lo especifica directamente, diciendo quiénes se sentarán y cuántos tronos son, lo cual son 12. Entonces por eso entendemos que estas almas que resucitan para que aquellos que se sientan sobre estos tronos reinen sobre de ellas, entendemos que no es para nada la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia, es exclusiva y completamente la nación de Israel, el pueblo de Israel, que van a estar resucitando y que van a estar así una vez más viviendo en un cuerpo natural, mientras que la iglesia ya va a estar en un cuerpo glorificado. Entonces mantengamos esto en mente: vi tronos, y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estos tronos, dijimos, son los que se asignan a los apóstoles, los 12 apóstoles, para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Una vez que se establecen los tronos, luego las almas resucitan. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. El pueblo de Israel, las almas de los que murieron en el tiempo de la ira de Dios, en el tiempo del reinado de la bestia, del falso profeta, del anticristo, de todo ese tiempo. La iglesia ya no va a estar aquí. Los que sí van a estar aquí todavía va a ser la nación de Israel. Muchos de ellos van a morir, muchos de ellos van a tener que dar testimonio con su propia vida, no adorando aquella bestia, al anticristo, aquel falso profeta, sino antes bien estando dispuestos a perder sus propias vidas antes que rendirse ante ese personaje. Entonces por eso dice que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí se levantan para vivir en el reino milenial estas almas de los que fueron decapitados por no adorar a la bestia, los cuales son israelitas, porque serán los apóstoles los que reinarán sobre 12 tronos, sobre estas 12 tribus de Israel, como nos lo dice la palabra en Mateo capítulo 19. Avanzamos en nuestro tema, y precisamente las almas que se levantan, repito, son aquellas almas de los que murieron en el tiempo de la ira de Dios, una vez que la iglesia ya había sido arrebatada. Dice el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Cuando dice pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, ¿quiénes son los otros muertos? Los otros muertos son todos los muertos, todos los que han muerto y los que morirán mediante lo que es el tiempo de la ira de Dios, de la gran tribulación, de los juicios, de las copas. Todos los que morirán no resucitarán en este momento cuando comienza el reino milenial. No resucitarán. Los únicos que resucitarán primero es la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para estar con el Señor por una eternidad. Segundo, ¿quién más resucitará? Los israelitas que se quedaron porque todavía no creían en Jesús. O sea, ahorita todavía Israel no cree en Jesús como su Mesías. Sus ojos están vendados, no lo reconocen. Unos cuantos lo reconocen, pero en su mayoría como nación ellos todavía no reconocen a Jesús como su Mesías. Pero cuando el Señor venga por su iglesia, ahí levantará su iglesia, se abrirán los ojos a Israel y dirán: bendito el que viene en el nombre de Jesús, y comenzarán a creer en su Mesías. Entenderán que su Mesías ha venido y que ellos no habían creído en él, pero entonces creerán en él, y entonces se regocijarán, y ahí comenzará el trato de Dios con Israel. Pero los que mueren, todos los que mueren, los israelitas, son los que resucitan aquí en Apocalipsis 24. Pero dice los otros muertos. ¿De quién habla? De todo el incrédulo, de todo el inconverso. El que no creyó en Cristo se quedará y no resucitará
hasta el final, hasta después de los 1000 años. ¿Qué sucederá después de los 1000 años? Será el juicio del gran trono blanco, donde será el juicio de las naciones. Entonces por eso dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces ahí miramos a los otros muertos. Versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto, verdad, será después de los 1000 años. Después de los 1000 años Satanás vuelve a ser soltado. Ya miraremos por qué vuelve a ser soltado. ¿Por qué Dios no lo exterminó de una vez? ¿Por qué Dios no acabó con él de una vez? Sino que solo lo ató por 1000 años. Dios usa a Satanás a su gusto. Satanás no tiene poder para hacer nada ante Dios. No tiene control de nada. Dios es el soberano. Dios es el todopoderoso. Y él simplemente se vale y usa a Satanás para sus propósitos. Y miraremos el propósito para el cual Dios usará o necesita todavía a Satanás. Por eso no lo destruye todavía cuando comienzan los 1000 años. Solamente dice que lo ata por 1000 años. Pone su sello sobre él para que nadie pueda desatarlo, para que nadie pueda sacarlo de ahí. Y entonces debe de ser soltado después de los 1000 años. Pero repito, no lo destruye de una vez, no lo echa al lago de fuego de una vez por una eternidad, porque todavía lo necesita para terminar de cumplir su plan al final de los 1000 años. Ya miraremos eso más adelantito. Sigamos entonces mirando. Entonces, cuando miramos que esta resurrección es exclusivamente para el pueblo de Israel, entendemos que lo es porque es sobre quien estarán reinando los 12 apóstoles, los 12 tronos que se establecen, y por eso enseguida de los 12 tronos aquellas almas resucitan, aquellas almas se levantan siendo completamente israelitas. Asimismo, mantengamos siempre en mente que Israel resucitará en un cuerpo natural, es decir, cuerpos naturales. Mantenga eso en mente, que es lo que estaremos mirando sobre todo en esta mañana. Mientras de que la iglesia, la Biblia es clara que cuando resucita, la iglesia resucita en un cuerpo glorificado. Pablo dice que esto terrenal será transformado en algo celestial, esto corruptible en incorruptible, esto natural en algo maravilloso que no estará como ahora está. Serán cuerpos glorificados los de la iglesia, alcanzando la estatura del varón perfecto para servir al Señor con libertad y con fidelidad, sin peligro de desviarnos, sin peligro de ser engañados, porque ya no estaremos en un cuerpo natural. Sin embargo, Israel sí estará en un cuerpo natural. Tenemos que hacer diferencia entre esas dos cosas. Por eso es que la iglesia sí reinará igualmente sobre Israel, juntamente con los 12 apóstoles, y ya miraremos más abiertamente el desarrollo de la iglesia. Pero entonces recuerde esto: Israel estará en un cuerpo natural. Esa resurrección que miramos en Apocalipsis 24 no es una resurrección para no morir nunca más. Es decir, no es una resurrección para vivir en un cuerpo glorificado como la iglesia estará, sino que esa resurrección de esos cuerpos, de esos muertos en Apocalipsis 24, es una resurrección física, natural, donde todavía vivirán como nosotros vivimos en este tiempo. O sea, cuerpos naturales, cuerpos físicos semejantes o similares a lo que tenemos ahora, comiendo y trabajando y plantando viñas y fincando casas y haciendo lo mismo que hacemos ahora nosotros, ¿verdad? En un sentido terrenal, humano, porque estarán en un cuerpo natural todavía. Pero la iglesia ya no estará en esa condición. La iglesia estará en un cuerpo glorificado. Entonces miramos que hay 3 grandes acontecimientos futuros que sucederán dando cumplimiento al plan profético de Dios, en los cuales toda la humanidad se dividirá en estas 3 categorías, por así decirlo. Miramos primeramente que el primer acontecimiento profético más grande que esperamos es
la iglesia siendo arrebatada, el arrebatamiento de la iglesia formada por los creyentes vivos y muertos, partiendo con Cristo en el arrebatamiento. Este es el primer acontecimiento profético que está a las puertas y que es el más esperado y el más añorado por la iglesia de Cristo Jesús. Esperamos este gran acontecimiento donde no solamente los que estemos en vida, sino todos los muertos en Cristo. No solamente los muertos en Cristo, hablando de los que han muerto hace un año o 2 años, sino desde el tiempo de los apóstoles. Ahí se levantarán Esteban, ahí se levantarán todos aquellos que murieron en Cristo y resucitarán aquellos cuerpos para poder estar con Cristo por una eternidad. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Este es el primer acontecimiento que esperamos. Hablo de los acontecimientos más grandes en el plan profético de Dios de nuestro tiempo en adelante. El primero es el arrebatamiento de la iglesia. El segundo, que viene después, por supuesto, de los juicios, de la ira de Dios, será después del arrebatamiento, ¿verdad? Viene ya lo que son los juicios y todo lo que vendrá sobre esta tierra, que el término y el tiempo que la palabra nos marca es de aproximadamente 7 años de duración. Después de aquel tiempo es cuando miramos que viene a establecerse el reino milenial. Cristo termina, ¿verdad?, destruyendo al pecador, echando al lago de fuego a la bestia y al falso profeta, y a Satanás atándolo por 1000 años, y entonces creando cielos nuevos, tierra nueva, donde establecerá el reino milenial de Cristo. Después del arrebatamiento, lo siguiente que se espera es de lo que estamos hablando hoy: el reino milenial de Cristo, con la resurrección de Israel en cuerpos naturales y la glorificación de la iglesia. La iglesia reinando en cuerpo glorificado sobre Israel, que estará en un cuerpo natural. Asimismo será el reino milenial un paraíso, un huerto como el huerto de Edén, como cuando Dios comenzó el plan original con Adán y Eva. Será algo similar, algo parecido. Para aquellos que dicen: a mí me hubiera gustado vivir cuando Adán vivió en esta tierra. Él estaba en una manera, vamos a decirlo, en perfección, cuando no había entrado el pecado todavía, y era todo una abundancia, una bendición, algo maravilloso. Pues quiero decirle, vamos a volver a vivir ese tiempo de lo que es el huerto de Edén. Va a volver a resurgir el huerto de Edén. El reino milenial no es otra cosa que, por así decirlo, una réplica del huerto del Edén. Volverá a ser renovado, restaurado, todo lo que Dios creó, lo que Dios formó en su plan original, y ahí es donde reinará, ¿verdad? Estará el pueblo de Israel, que Dios lo resucitará, conforme miramos en Apocalipsis 24, y también ahí estará la iglesia en cuerpo glorificado. Entonces, el reino milenial de Cristo es el segundo acontecimiento profético que esperamos o que sucederá en un futuro cercano. Y el tercer y último acontecimiento y gran acontecimiento que sucederá será el juicio del gran trono blanco, como es conocido, o también conocido como el juicio final, o el juicio al final de los 1000 años, juzgando a todos los perdidos. Ese juicio no será un juicio para salvación, no será un juicio para a ver quién se salva, quién no. Ese juicio será solamente la sentencia final del pecador, la sentencia final del pecador. Algo similar o parecido como cuando en este tiempo a un malhechor lo atrapan y lo llevan a la cárcel. Ya está en la cárcel desde un principio que lo agarran, pero hasta que no lo enjuician, lo sentencian, y entonces lo mandan a la prisión ya federal, a la prisión formal, donde servirá su sentencia de 20 años, de 50 años, de por vida, del tiempo que sea. En este caso es algo similar. El juicio final, el juicio del gran trono blanco, será la sentencia final que Dios le dará al pecador. Será la terminación ya de prácticamente el desarrollo del plan de Dios, enviando a lo que es el lago de fuego a Satanás y a todos sus seguidores, y entonces regocijándose el creyente con el Dios de los cielos por una eternidad en la gloria de Dios, como el Señor Jesús lo ha prometido. Así que
Este reino milenial, desde el momento que estamos hablando de que es un reino milenial, que es un reino que durará 1000 años, estamos hablando de algo que será temporal. No es para siempre el reino milenial de Cristo, es un tiempo específico. Por eso dice por 1000 años. No dice que será, verdad, por una eternidad, sino es un reino por 1000 años. Y esto es para cumplir las promesas de Dios en perfección, tanto a Israel como a la iglesia. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si alguien dice: yo te serví, Señor, y fui abandonado y sufrí en esta tierra y nunca me pasó nada bueno, y parece que fue en balde todo mi sacrificio y mi obediencia a ti, Señor. El Señor dice: no hay nadie que quede sin recompensa de lo que hacen por mí. Aleluya. Si no lo recibes en esta vida, lo vas a recibir en el reino milenial de Cristo. Lo vas a recibir en la regeneración. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas, Él vendrá a pagar a cada uno según sus obras, según lo que merece, según su esfuerzo, según lo que hizo para la gloria de Dios. Viene el tiempo de los galardones. Ya estaremos mirando eso un poco más adelantito en este tema. Pero ahí precisamente el reino milenial de Cristo debemos entender lo que es para eso, para que Dios pueda cumplir su promesa de recompensa, tanto para Israel, hablo del Israel creyente, del Israel fiel, como para la iglesia de Cristo, que fue lavada y fue redimida, y muchos de ellos sufrieron, padecieron. Dice la palabra que Abraham buscaba la ciudad, la nueva Jerusalén, aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y nunca la encontró. Se fue de esta tierra buscando y buscando y buscando, que Dios le había prometido una ciudad, y nunca la pudo encontrar, pero la ha encontrado ahora en la presencia de Dios, y va a estar presente ahí mismo también, en esa nueva Jerusalén, en ese lugar glorioso, en ese lugar majestuoso. Así que Dios dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Si no recibes lo que esperas en este tiempo de esta vida corta de 70, 80 años, que es el término básico que tenemos, ¿verdad? Dice Dios: no te preocupes, tienes 1000 años para regocijarte y disfrutar de mis promesas. Más que 70 años, más que 20 años o 30 años de disfrutar de una vida plena y alegre, vamos a tener primeramente 1000 años para seguir regocijándonos en una tierra maravillosa, un cielo nuevo y una eternidad en la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el último acontecimiento profético termina después de los 1000 años, después de que Satanás es suelto y engaña a las naciones, y Dios hace el último juicio. Y entonces viene el juicio del gran trono blanco, donde es el juicio final, por así decirlo, donde ahí será el juicio para sentenciar a todo aquel que no creyó en Cristo, todo aquel que fuese ya sea israelita, pero no fue ni obediente ni creyente, o gentil y tampoco quiso creer en Cristo, por lo cual no formó parte de la iglesia. Entonces ahí se realizará el trono blanco, el juicio del gran trono blanco, o el juicio final, como también se le conoce, y ahí miramos aquello. Veamos entonces, adentrémonos en nuestro tema, y el punto básico que estamos mirando, o que quiero que quede claro en nuestro tema primeramente, es cuando en Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y enseguida dice: y vi las almas de los decapitados, aquellos que no adoraron a la bestia, aquellos que no se dejaron marcar, aquellos que no se rindieron, sino que entregaron sus propias vidas antes que adorar a la bestia. ¿Quiénes son esas almas? Aquí miramos Apocalipsis 13, 5 y 6. Dice la palabra de la siguiente manera: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Este versículo 7 nos aclara exclusivamente que se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Qué santos? Y no solamente hacer guerra, sino vencerlos. O sea, cuando dice vencerlos, significa matarlos, quitarles la vida, significa destruirlos, hablando físicamente a muchos de ellos. O sea, murieron muchos de ellos, morirán muchos de ellos. Por eso dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. Esta bestia que reinará después de que la iglesia sea arrebatada, en el tiempo de la gran tribulación o ira de Dios, como se conoce. Allí, en ese tiempo que durará aproximadamente 7 años, ahí es cuando miramos que a esta bestia se le permite hacer guerra contra los santos, hablando del pueblo de Israel, de los fieles israelitas, y vencerlos. Por eso es que muchos mueren, por eso es que muchos entregaron su propia vida y fueron decapitados y murieron de diferentes formas. Entre ellos están los 2 testigos de los cuales nos habla la Biblia en Apocalipsis 11. Y así miramos que esta bestia destruirá, matará a muchos de los santos que estarán en este tiempo, con los que Dios estará tratando dentro de lo que es el pueblo de Israel. Recordemos que el trato específico y especial es para el pueblo de Israel, ya que la palabra del Señor nos dice exclusivamente que en el tiempo cuando comienza esta nueva etapa después de que la iglesia es arrebatada, el Señor da una orden a los ángeles y les dicen: no comiencen a hacer juicios ni nada, primero séllenme a 144,000. Quiero que me sellen a 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Estos son los sellados, los famosos 144,000 sellados. ¿Quiénes serán estos? ¿Para qué son sellados? Son escogidos de cada una de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. ¿Para qué? Para llevar a cabo el plan de Dios. Son, por así decirlo, 12,000 evangelistas poderosos que Dios levantará en los últimos tiempos para predicar la palabra al pueblo de Israel, y que puedan creer y conocer y entender que su Mesías ha venido, y que no es la bestia, que no es el falso profeta, sino que entenderán que es Cristo Jesús. Y muchos de ellos morirán. Muchos de ellos, como nos dice aquí, a la bestia se le da autoridad para hacer guerra contra ellos y vencerlos. A los 2 testigos dice que los mata y que cuelga sus cadáveres en la plaza principal por 3 días. Al tercer día Dios los levanta y ascienden al cielo. Pero así miramos cómo Dios trata y cómo Dios permite que la bestia haga guerra contra los santos, que en este caso está hablando de los fieles israelitas. Y sigue diciendo: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no estaban escritos en el libro de la vida son los que se quedaron en el arrebatamiento, hablando de los gentiles. Los que estamos escritos en el libro de la vida es la iglesia del Cordero, que vamos a ser arrebatados al sonar de la final trompeta, y que nos iremos con el Señor de acuerdo a sus promesas hermosas y maravillosas. Amén, mis hermanos. Avanzamos a nuestro tema entonces. La bestia que se levanta contra el pueblo de Israel, mata a muchos de ellos. Por supuesto, esta es una figura, una ilustración simbólica. No es una bestia literal, sino un personaje. Ahora veamos un poquito más formal el cumplimiento de la palabra. Isaías capítulo 26, versículo 16 en adelante. Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que el Señor sale de su lugar para castigar
al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿De qué nos está hablando? Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Cuando nos dice, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, ¿de qué tiempo está hablando? ¿Ya se cumplió esta palabra? No, ¿verdad? El Señor no ha venido a hacer juicio al morador de la tierra. Todavía no ha venido a castigar al mundo entero por su maldad contra él. Pero viene un día cuando dice, el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Cuando el Señor sale de su lugar, sale y lo primero que hace es arrebatar a su iglesia para levantarla y estar con él por los siglos, estar siempre con nuestro Dios. Pero al mismo tiempo comienzan los juicios, comienza el castigo, comienza a cumplirse la palabra que vendrá aquel ardor, aquel castigo de la ira de Dios contra todos los moradores de la tierra. Entonces dice, ¿por qué aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él? Estamos hablando de lo que es el tiempo de la ira de Dios, el tiempo de los juicios, el tiempo de las copas, de las trompetas, de los sellos, que comenzará después de que la iglesia es arrebatada. Esto también, como dijimos, se conoce como el fin del siglo. O sea, es el fin del último tiempo, que ahí será cuando Dios castigará al morador de la tierra. Pero analicemos los versículos anteriores un poquito y veamos cómo dice desde el versículo 16. Él dice, Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Esto lo está declarando Israel. ¿En qué tiempo? En el tiempo cuando Dios está haciendo juicio a esta tierra, en el tiempo de la ira de Dios, en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la persecución tan terrible que se llevará a cabo, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 13, que a aquella bestia se le da autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos, para perseguirlos, para matar a muchos de ellos. Entonces aquí está diciendo Israel, Señor, en la tribulación, en ese tiempo de gran angustia, en ese tiempo terrible de persecución, en ese tiempo cual no ha habido otro tiempo tan terrible desde que hubo gente, ni lo habrá. Dice, en la tribulación te buscaron, Señor, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Está hablando exclusivamente de ese tiempo, de esa etapa. ¿Cómo será? ¿Cómo estará Israel? Clamando, gimiendo, buscando a Dios. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. O sea, está diciendo Israel, Señor, clamamos, oramos, nos humillamos, pedimos, pero parece que nada pasó. Parece que no miramos ninguna liberación. O sea, muchos morirán, muchos serán decapitados, muchos morirán de diferente forma por la bestia que vendrá contra ellos a hacer guerra. Y dice, ni cayeron los moradores del mundo. O sea, no vencimos a las naciones, no derrotamos a las naciones, sino que fuimos vencidos, fuimos derrotados. Se sentirán de alguna manera como, ¿qué pasó, Dios mío? Pusimos nuestra confianza en ti y como que nos defraudaste, porque nada logramos hacer, no pudimos prevalecer, no pudimos salir adelante. Pero Dios les responde en el versículo 19, y Dios les dice a Israel, no todo está perdido, hijos míos, no se den por vencidos, no piensen que porque ven todo un caos en ese momento, en esa época, no piensen que porque muchos van a dar su vida o a perder su vida por no rendirse ante la bestia, no piensen que todo está perdido. Aún los que mueran, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Y luego dice, anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos. El versículo 19 es el contexto de Apocalipsis 24. Cuando en Apocalipsis 24 dice: y vi las almas de los muertos, los decapitados, los que no adoran a la bestia, ni se dejaron marcar por la bestia. Son estos israelitas. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Dice: los que mueren no se preocupen, porque van a resucitar, pero no todos morirán. Hay un grupo de Israel que se cumplirá el versículo 20. Dice el versículo 20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cuando dice: anda, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, entre tanto que pasa la indignación, es algo parecido a lo que pasó en Egipto, cuando pusieron la sangre del cordero en los linteles de las puertas, cerraron las puertas, y el ángel de la muerte pasó y ejecutó su juicio en todos los egipcios. Pero Israel no fue tocado, no fue perjudicado, porque la sangre del cordero los cubría. En este caso, Dios cubrirá a su pueblo. Dios tendrá un remanente que lo protegerá en ese tiempo. Le dice: escóndete por un momento, cierra tras ti tus puertas, entre tanto que pasa la indignación, entre tanto que hago juicio a las naciones, entre tanto que vengo y derramo las copas de la ira, sueno las trompetas, desato los sellos. Escóndete por un poquito. Entonces, parte del remanente de Israel morirá. Por eso dice: tus muertos vivirán, en el versículo 19. Pero otra parte será guardada y preservada por el Señor de una manera milagrosa. Algo parecido como la iglesia. La iglesia, parte de la iglesia, habrá muerto cuando Cristo venga, o ha muerto, mejor dicho, comenzando con los apóstoles. Ya murieron, tuvieron que morir porque el tiempo pasó y el cuerpo sigue su desarrollo natural. Murieron, y parte de la iglesia estará viva físicamente cuando Cristo venga. Habrá tanto muertos como vivos que seremos arrebatados para estar con el Señor. El pueblo de Israel que reinará en el milenio será lo mismo. Parte de ese pueblo serán gente de los israelitas, pueblo de israelita que murieron, y dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Pero otra parte será los que permanezcan sin morir, sin mirar la muerte, sino que serán simplemente trasladados de lo que es la tierra antigua a la nueva tierra de una manera maravillosa por nuestro Dios, y no mirarán muerte, así como la iglesia no mirará muerte, la que esté en vida, sino que simplemente pasaremos de vida a vida eterna en una transformación de cuerpo glorificado sin mirar muerte, como pasó con Elías, que fue arrebatado, como pasó con Enoc, que simplemente ascendió y Dios se lo llevó y no miró muerte. Entonces, tanto con la iglesia habrá quienes probarán la muerte, y habrá quienes estarán en vida cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Del pueblo de Israel sucederá lo mismo. Habrá quienes probarán la muerte, porque morirán muchos de ellos por no adorar a la bestia, y habrá quienes serán preservados por Dios. ¿Quiénes morirán y quiénes serán preservados? Solo Dios lo sabe, amén. Ahí nadie más sabemos. Pero entonces el versículo 20 nos habla de eso. Versículo 19 nos habla de los que morirán. Versículo 20 nos habla de los que serán preservados. Sigamos leyendo. Precisamente miramos la ilustración de los muertos resucitando, de esas almas que resucitan y Dios les vuelve a dar vida para que reinen con Cristo, para que vivan con Cristo en el reino milenial. Luego miramos el versículo 21, Isaías 26, 21, que dice: porque aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces entendemos que estos fieles israelitas van a morir en el tiempo de la ira de Dios, y se van a levantar para reinar, para vivir en el reino milenial con Cristo Jesús. Esto es de lo que estamos hablando en Apocalipsis 24. Mantengamos siempre en mente aquel otro grupo de los otros muertos, que dice: y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Estamos hablando de que estos que se levantarán solo serán los creyentes, los fieles israelitas, no los inconversos.
Avancemos en nuestro tema y veamos cómo se va cumpliendo este reino milenial. Isaías capítulo 65, versículo 17 en adelante. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Oiga cómo comienza hablando de: yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Será un regocijo, será una bendición maravillosa. No habrá más lloro, más clamor, no habrá nada de aquello negativo, sino que habrá un gozo, un regocijo maravilloso, tanto para el pueblo de Israel, que estará en cuerpo natural, como para la iglesia en cuerpo glorificado. Aunque en este pasaje está dirigiéndose exclusivamente y directamente a lo que es la nación de Israel. Sigamos leyendo por qué es que entendamos que así será. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¡Qué maravilloso! Aquí nos dice que edificarán casas. Este pasaje nos habla claramente, ¿verdad?, de que primeramente Dios hace nuevas todas las cosas. Dios trae alegría, Dios trae gozo, cielos nuevos, tierra nueva, un lugar maravilloso, un paraíso donde Dios permitirá una vez más que el hombre pueda habitar en paz, como era su plan original siempre. Y miramos que nos dice claramente que no habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, dice, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué quiere decir esto? No habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, quiere decir que los días del término de la vida del hombre volverán a multiplicarse. Los días que vivirá el hombre que habite en el milenio, hablando de los israelitas sobre todo, serán aproximadamente 1000 años. Volverá a ser como lo fue en un principio. Volverá a ser como los días de Adán, como los días de Matusalén, como los días de Set, los días de aquellos hombres del ayer que vivían 969 años, que vivían, etcétera, cerca de 1000 años en su mayoría. Volverá a ser algo similar. Entonces, el que muera de 100 años se dirá: murió un niño. O sea, no porque tenía una cara de niño y era un bebé, sino porque alguien de 100 años diría: este es un chiquillo que apenas está comenzando a vivir, aunque ya fuese un hombre bigotón y grande. Pero se considerará como un niño. ¿Por qué razón? Porque 100 años no será nada todavía. Es como si habláramos de ahorita tener 10 años y morir. Porque si ahorita, o tener 8 años y morir, porque si ahorita el término de la edad de los hombres es 70 a 80 años, si muere ahorita alguien de 7 a 8 años, se considera que es pues un niño. Entonces estamos hablando del 10% del término de vida. Es un niño todavía, 7 años, 8 años, al término que tenemos, 70, 80 años. El que muera en este tiempo del reino milenial de 100 años será como si apenas tuviese unos 7, 8 años. Repito, no porque su cuerpo físico esté del tamaño de un niño de 7 años, no, sino porque aunque sea un hombre adulto, será tenido como si fuese un niño, porque tendrá muy poquitos años de vida a comparación del término de los años de vida que se multiplicará una vez más en el reino milenial. El reino milenial se vuelve a extender el plan de Dios, se vuelve a extender el término de vida. No serán 70 años, no serán 80, no serán 120 años, serán aproximadamente 1000 años. Y el que muera de 100 años se considerará que apenas estaba comenzando a vivir.
¿Qué quiere decir esto también? Aparte de que el tiempo de vida se alargará, lo siguiente que nos dice aquí es que aún habrá muerte en esta tierra. Cristo atará a Satanás por 1000 años, pero no dice que no habrá muerte. Muerte seguirá habiendo, solamente que el término básico y general será de 1000 años. Pero a lo mejor alguien puede tener un accidente a los 100 años y murió. A lo mejor, ¿verdad? Alguien simplemente, no sé, por alguna otra causa llega a morir, pero habrá muerte en este tiempo. No solamente que habrá muerte. Y por supuesto que cuando hablamos de que habrá muerte, estamos hablando del pueblo de Israel. Por eso le decía, hagamos la diferencia en que el pueblo de Israel estará en un cuerpo natural. Por eso es que todavía se contarán los años de esa manera. Por eso es que todavía nos dice que habrá muerte. O sea, el que muera de 100 años se considerará como un niño que murió. Y el pecador, el que peque a los 100 años será maldito. O sea, no se le permitirá extender su vida. No se le permitirá a un pecador que llegue a 500 años. No, si no se acomoda, lo cortará el Señor de una vez. No lo dejará vivir mucho y le quitará la vida a una temprana edad al pecador, para que no florezca o no se multiplique el pecado. Porque a pesar de que estarán en un lugar muy hermoso, siempre Israel en un cuerpo natural seguirán todavía expuestos al pecado. Todavía seguirán expuestos al pecado. No significa que no habrá pecado en este tiempo. Sí habrá pecado. ¿Operando sobre quién? Sobre la nación de Israel, como lo ha habido sobre toda la humanidad desde un principio. La diferencia es que acá habrá un reinado de paz, de armonía. Satanás no estará engañando. O será más difícil para que el pecado se multiplique, para que el pecado florezca. Luego dice el versículo 21: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Ellos vivirán en un sistema parecido al que nosotros vivimos ahora. Sus días serán como los árboles del campo, dice, los árboles que en este caso hay árboles, sobre todo el cedro y ciertos árboles que duran hasta 1000 años. Es el término de ellos. Sobre todo los árboles que había en Israel es a lo que se está refiriendo, haciendo ilustración a ello. Está hablando del término de vida de los hombres, que será aproximadamente 1000 años. Entonces esto lo harán en un cuerpo natural. Por eso necesitarán casas para morar en ellas, plantar viñas, comer de ellas y hacer todo esto como personas naturales. Entonces las casas que edifican, verdad, es para vivir en ellas. Vivirán como los árboles 1000 años. Esto no sucederá en la gloria de Dios, sino en el reino milenial de Cristo. En el reino milenial no vamos a andar construyendo casas, ni plantando viñas, ni haciendo nada de eso. En la gloria de Dios no habrá ese tipo de actividad, sino que esto es para el reino milenial de Cristo. Isaías 65:23, seguimos leyendo. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni hará mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Esta es la transformación que habrá. O sea, dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Qué quiere decir esto? Ni darán a luz para maldición. O sea, van a seguir dando a luz, van a seguir multiplicándose, van a seguir engendrando hijos, va a ser una vida natural. Mientras que la iglesia de Cristo ya no habrá tal cosa. ¿Recuerda usted lo que le preguntaron los saduceos al Señor, diciendo que hubo una mujer que tuvo 7 maridos y con ninguna tuvo hijos? Al final se murió ella. ¿Cuál de los 7 será su esposo? Si a los 7 los tuvo por esposos, ¿verdad? Y el Señor les dice, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección
ni se casan, ni se dan en casamiento. Seremos como los ángeles de Dios. Estaremos en la presencia de Dios. Ya no seremos esposos, ya no seremos marido y mujer, ya no engendraremos hijos, ya no nos multiplicaremos hablando de la iglesia, sino que simplemente seremos ya en otro nivel, en otro estado, como los ángeles de Dios. Se acabó el matrimonio, se acabó el sexo, se acabó todo este tipo de cosas terrenales en las cuales vivimos ahora como iglesia, ¿verdad? Ya entramos a una nueva etapa, pero Israel sigue engendrando hijos, sigue dando a luz hijos, sigue teniendo casas, sigue sembrando viñas y sigue haciendo todo aquello. Entonces dice el versículo 25: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, ¿verdad? Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. En otras palabras, cuando la caída entró en el mundo, la caída del pecado, no solamente afectó al ser humano, también afectó a toda la naturaleza, afectó al reino animal, provocó en los animales carnívoros, ¿verdad?, cierta ferocidad, cierta agresividad, y como los leones en este tiempo, ¿verdad?, y puso todo aquello. Pero vendrá a haber una restauración aún de la misma naturaleza, ¿verdad?, porque nos dice claramente que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Entonces miramos una armonía en el reino animal. Serán herbívoros todos los animales, será como en el huerto del Edén una vez más. Entonces, cuando el pecado entró, transformó la misma naturaleza de los animales, convirtiéndolos en animales agresivos, violentos, pero volverán a su estado original. Veamos qué nos dice Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante, para entender el concepto de esto mismo. Vi lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Veamos cómo lo dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, como lo dijo Isaías 65:17. Un cielo nuevo, una tierra nueva. El Apocalipsis 21 está relacionado 100% con lo que es Isaías 65:17. Cielos nuevos, tierra nueva. Dice luego que hay una nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, o sea, de la gloria de Dios. Desciende esta nueva Jerusalén a la nueva tierra. ¿Para qué? Para establecerse el reino milenial de Cristo. En este tiempo, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. La Jerusalén actual es la Jerusalén escogida por Dios. Es la Jerusalén que es amada por Dios y que es apreciada. Pero esta Jerusalén y esta tierra serán desechadas, como ya miramos en la palabra, y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y para que pueda haber un rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cuando venga a reinar en esta tierra, en ese reino milenial, no va a venir a vivir en una casita de estas terrenales, ni va a vivir en el Palacio de Washington, ni en una mansión de Beverly Hills. No, Él trae su propia casa, su propia ciudad. Trae la nueva Jerusalén que desciende del cielo para establecerse en la tierra, y de ahí será el reinado de Cristo Jesús hacia toda la tierra. Es decir, se establece esa nueva Jerusalén y de ahí se reinará. De ahí reinará el Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y enseguida dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿A dónde desciende del cielo de Dios? A la nueva tierra, ¿verdad? Dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Entonces miramos que hay una ciudad, primeramente hay un cielo nuevo, una tierra nueva que se crea. Segundo, hay una nueva Jerusalén, una nueva ciudad que desciende del cielo de Dios a la nueva tierra para que Cristo pueda venir, reinar en esa nueva Jerusalén sobre todas las naciones. Versículo 4 dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sigue diciendo. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tremendo. Aquí nos detenemos por esta mañana, el tiempo se nos ha ido. Miramos claramente el cumplimiento del plan de Dios. Apocalipsis 21, lo que hemos leído, está relacionado completamente con Isaías 65, hablando del reino milenial. Muchos leen Apocalipsis 21 y piensan que está hablando de la gloria de Dios. No está hablando de la gloria de Dios, está hablando del reino milenial. Ya miraremos igual Apocalipsis 22, que también nos habla de lo mismo, de algo muy similar, que es el reino milenial. Así que vamos a detenernos aquí en esta mañana y así estaremos continuando, si Dios nos presta vida, con nuestro tema.